La pregunta, ¿ustedes conocen sus dones espirituales? ¿Saben cuáles son sus dones espirituales? ¿Para qué sirven sus dones espirituales? ¿Cuáles dones espirituales ustedes tienen hoy día? ¿Lo sabemos? La verdad es que hace 2 martes atrás y me sorprendió con otras tantas que vamos a estudiar y que Dios ha bendecido mi vida. Y la llegar a eso tenemos que cumplir unos ciertos. Y en Romanos 12, esos requisitos que nosotros debemos cumplir. ¿Por qué debemos cumplir estos requisitos? Una, porque es para edificación de la iglesia, y otra es para el crecimiento de nosotros como cristianos. Estos requisitos que nos dice en Romanos 2 y lo que estamos estudiando hoy día. Todavía no vamos a llegar a los dones. Yo creo que el próximo martes ya vamos a empezar a ver los dones. Vamos a posesionar en el versículo 3 y 5, pero aquí yo quiero que, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice de lo que venimos estudiando el versículo 1 y 2 y cerrar una conclusión importante para entender el principio de estos requisitos nosotros como hijos de Dios? ¿Me entienden? Ahora, el primer requisito importante para entender esto, porque si no logramos entender esto, el primer requisito importante es haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ese es el primer requisito. Es el primer requisito. Recibir al Señor en nuestro corazón. Y después de esto es donde Pablo, ¿cierto?, tratado y nos explica pasos que debemos seguir nosotros. Y antes de eso yo quiero pedirle a mi hermana Luz esto. Está en Isaías 48. Isaías 48. Ya, hermana Luz, ¿tiene ahí Isaías 48? Amén. Amén. Vamos, cuéntenos qué nos dice Isaías 48. Dice la palabra de Dios. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Ese es uno de los principios más importantes. La verdad es que esa eterna palabra de Dios es la que buscamos diariamente y debemos buscar diariamente porque necesitamos para ser reavivados por ella. Si nosotros no escudriñamos la palabra y no la buscamos diariamente, no vamos a ser reavivados por ella. Por eso partimos, o sea, dice la hierba se seca, la flor se cae o se marchita. Cuando dice marchita es un significado también de caerse la flor. Pero la palabra de Dios vive y va a permanecer para siempre. Hace 2000 años han querido destruirla, han querido, ¿cierto?, esfumarla la faz de la tierra y no han podido, porque la palabra es mismo Dios hablando. Yo quiero partir hoy día con ese concepto. O sea, aquí lo que se va a hablar viene directamente de la palabra, de lo que veíamos el martes pasado. El martes pasado hablábamos de esto, de conocer y testificar como cristiano. Eso hablábamos el martes, ¿cierto? Y por eso quiero comenzar. Hermano Guillermo. Empecemos leyendo el pasaje de Romanos. Perfecto. Leamos el pasaje de Romanos. Partamos por el 1 y 2 rápidamente.
Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje ya lo habíamos un poco estudiado, desglosado, pero es el anticipo de lo que viene a continuación. Y por esa razón es que yo le decía hace un rato al hermano Cristian, no nos cansemos de quizá a veces repetir, volver a repetir, repasar los versículos, los conceptos, porque es la única manera de aprender. Así cuando algo se reafirma. Entonces, partiendo por ahí, ya habíamos hablado de los deberes cristianos, y Pablo apelaba a la misericordia de Dios para que las personas pudieran entender que es necesario presentarnos nosotros mismos, nuestro cuerpo como sacrificio vivo. El pueblo judío sabía mucho de lo que es presentar un sacrificio vivo. El sacrificio se presenta vivo antes y aún después también permanece vivo, santo, apartado, agradable a Dios, que es nuestro, habíamos hablado de eso. Así es. Amén. Así es. Y no conformándonos a este siglo, no conformándonos a las cosas de este mundo, al sistema de este mundo, no pensando como piensa el mundo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, transformando nuestra mente. Así es. Estamos llamados a pensar de manera distinta, pensar con la mente de Dios, con la mente de Cristo, y no como piensa el mundo. Este es un trabajo que tiene que ir haciéndose paulatinamente, de poder nosotros pensar en todas las cosas, ver las cosas, ver lo que va pasando, cómo lo ve los ojos y cómo lo entiende de Dios, cómo son los propósitos de Dios. Y no como lo quiere el mundo. El mundo persigue sus objetivos, pero Dios tiene sus propósitos y están en su mente, y es lo que la iglesia tiene que captar. Piensa Dios. ¿Qué piensa Dios de este tiempo? Dios para nosotros, Dios con su iglesia para este tiempo, en este país, y eso está contenido en su palabra. Así. Poder entender todo lo que está pasando, aún la contingencia, lo que viene, poder entenderlo desde la mente y desde el corazón de Dios. Y eso tenemos que leer la palabra, entenderlo desde la palabra. Eso fue lo que ya habíamos hablado, teniendo en claro eso. Si tenemos la mente de Dios, si tenemos la mente de Dios, vamos a entender cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. Así es. Así es. Exacto. Mire, acá hay algo súper importante. Entender en este versículo 1 y 2 de Romanos 12, de parte de Pablo, que nos estilo de vida, una conducta de vida ética correcta que refleje y corresponda con el amor de Dios. Entregar su vida como sacrificio a Dios. También nos dice eso, lo que acaba de decir nuestro hermano Guillermo. ¿De qué manera debemos ofrecer un sacrificio vivo? Hacemos la pregunta nosotros, ¿cierto? Y nos dice, ¿de qué manera se amolden a este mundo actual? O sea,
No podemos seguir la misma cultura de este mundo, nos dice Pablo en su palabra, acá en la palabra de Dios. Adopten al mundo. Adapten al mundo. No se acomoden. No se dejen influenciar. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros vamos a ir para allá, si el otro vamos a ir para allá. No, hermanos, esta es nuestra guía. Amén. Esto es lo que a nosotros no nos hace adaptarnos o adaptarnos al mundo. Es la palabra de Dios. ¿De qué? Y aquí viene lo esencial, porque yo, ¿cierto? De primero, para poder entender lo que estamos hablando hoy día, debemos nosotros haber recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Es lo primero. Segundo, nosotros debemos entender que tenemos que tener una transformación. Si no tenemos una metamorfosis, acuérdense, metamorfosis. ¿Alguien sabe ahí lo que era una metamorfosis? Tiene que ver con renovar nuestra mente. Nuestra mente. Exacto, hermana Daisy, exactamente. ¿Ya? Y ocupamos nuestra mente. ¿Ya? ¿Con qué la renovamos? Con el diario del día. ¿Con qué la renovamos? Con la palabra. Es la única forma de renovar nuestra mente, con la palabra. Lo renovamos con las noticias 24 horas, con la novela o con el partido de Reforma. ¿Con qué renovamos nuestra mente? ¿Veis ahí? Con la palabra. La palabra. Y la palabra del Señor. ¿Qué refleja la palabra del Señor? Ojo, ¿qué refleja? También lo vimos. Y dice en el texto, a ver si alguien está leyendo ahí. Ahí nos está diciendo, ¿qué refleja la palabra de Dios? Refleja su voluntad, buena, agradable y perfecta. O sea, cuando nosotros tenemos duda de algo, cuando nosotros queremos tomar anunciación y lo hablamos, ¿dónde tenemos que ir? A la palabra. Porque ella nos refleja la voluntad perfecta y agradable de Dios. Adolfo, no de la pastora Martita, sino la perfecta voluntad de Dios. Esto nos lleva a una vida práctica. Eso es lo que no logramos entender. Una vida práctica, una vida del creyente, de lo que nosotros tenemos que hacer diariamente, en forma práctica, los deberes del cristiano, que debemos conocer, y para allá vamos. Por eso estamos estudiando Romanos 12. Todo esto viene, ¿dónde viene? Lo acabamos de decir, de una transformación. Exacto. Si yo no tengo esa transformación, hermana Daisy, lo que usted dice, no voy a lograr entender lo que está hablando el hermano Cristian. Va a ser chino para mí, va a ser chino mandarín, porque no recibí al Señor en mi corazón, porque no he tenido esa transformación, y entonces no voy a llevar una vida del creyente, y no voy a lograr los deberes del cristiano. ¿Me entiende? Esos son los conceptos que nos dice Romanos 1 y 12. Además, habla de, yo esto cuando lo estudié y lo saqué del autor por ahí, que Romanos 12, 1, 2 habla de fundamento. ¿Qué es lo que es un fundamento? El fundamento es para conocer lo que Dios quiere, ¿cierto? La buena voluntad de Dios agradable ahí. Romanos 12, 1 y 2 es un fundamento que debemos tener nosotros como cristianos, que es conocer lo que quiere Dios de nosotros. ¿Cuál es su voluntad? Yo le pregunto ahí al hermano Jacob, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿La entiende? ¿Sabe cuál es la verdadera voluntad de Dios para su vida? Asimismo para la hermana Daisy, asimismo para la hermana Luz, para la hermana Yaelin.
para nuestro hermano Guillermo que nos acompaña en este estudio, ¿cierto? Por eso el Romanos 12, 1 y 2 es un fundamento, ¿ya? Pablo describe esto como un culto racional, o sea, es algo pensante. ¿Qué es lo que es racional? Hermano Jacob, ¿qué es racional para usted? Porque usted, para mí, es una persona muy culta, sabe qué sería racional para usted. No importa que se equivoque, si aquí cuesta mala, así que tranquilo. ¿Qué sería racional para usted, hermano Jacob? Su audio, hermano Jacob. No, viene de la palabra de reacción, de racionar algo y tener racionamiento a las cosas, a lo bueno y a lo malo. Mire, exacta, ¿ve? No ando nada perdido que usted es un hombre. No, usted sí. No, la verdad que sí, te lo digo sinceramente. Y está mi señor, yo lo hay una persona muy inteligente y culto en las conversaciones que hemos tenido, me ha dejado, ¿me entiende? Y es algo, el concepto va por ahí, dice, es algo pensante, no lo hace en forma irracional, no es una fe volátil, porque a veces como cristianos todos lo sobrenaturalizamos, ¿o no, Guillermo? Todos nos vamos arriba. Y si es un fundamento, aquí no hace nada sobrenatural, Pablo no habla de eso, habla de algo racional. Si no hay algo, es algo concreto, objetivo. ¿Me entiende? Aquí no nos vayamos a quinto cielo, hermano. ¿Me entiende? Es algo, no es algo irracional, no es una fe volátil, es algo objetivo, concreto. Cuando habla de presentar, ¿cierto? Es una reacción nuestra. O sea, cuando dice, y presentéis vuestros cuerpos, habla de una reacción nuestra propia voluntad. Es una acción que depende de mí o de ti. O sea, voy a ir a la iglesia y en la iglesia, si es que veo un rayo que me toca, recién voy a levantar las manos. Si realmente veo que hay un poder sobrenatural que recorre las 4 esquinas de la iglesia, recién voy a cantar. No, es un culto racional. Tiene que ver con una decisión. No esperar que baje el arcángel Gabriel y me venga a tocar el hombro y me diga, alaba al Señor. No. Pero, hermano, estuve leyendo el otro día en una iglesia, Santiago, un pastor, y la gente no era racional. ¿Por qué? Porque según él hizo llover oro o perlas de oro. Era irracional. Sí, claro, y gente racional actúa irracional. Pero Claro. se cree en la fe en lo que le dice el siervo. Por eso soy yo, a eso voy yo, ¿ya? Claro, exactamente lo que está diciendo la pastora acá, claramente. Pero mire, lo que pasa es que aquí Pablo nos habla, no nos lleva a espiritualizar algo, sino nos habla de algo, de una razón, de una decisión propia. O sea, cuando decimos, yo no tengo ganas ni siento de ir a la iglesia. O sea, nunca vamos a sentir ganas de ir a la iglesia. Tiene que ser una decisión de ir a la iglesia. De eso. Y esto nos da una. ¿Por qué depende? ¿Por qué nos hace pensar con una decisión? Porque si yo tomo una decisión, esto nos da una responsabilidad. Aquí nos lleva a otro lado. Si tú tomas una decisión, tras una decisión, tomas una responsabilidad. Por eso hablamos de fundamento. Si no hubiera un fundamento en estos 2 versículos, no habría responsabilidad. Necesitamos ser responsables en nuestra vida cristiana. ¿O no, Guillermo?
Bueno, mientras hablaba me concentré en esta palabra. Yo sé que ya llevamos, o sea, Tres martes hablando todo el versículo, Sí. pero créanme que debemos entender, pero espera un poquito, debemos entender, y te paso el tiro, porque si no, no vamos a lograr entender qué dones tenemos nosotros. Si es paso, si no pasamos la primera parte, lo que estamos dando aquí va a ser chino para nosotros. Y créanme que lo estoy entendiendo hoy día, y no lo digo con vergüenza. Dios me hizo esta etapa para entender cuáles son mis dones y yo no quedarme sentado, no hablando la palabra de Dios, sino exhortándola, porque yo tengo que valer lo que Dios me ha dado a mí como hijo de Dios. Amén. Y todos nosotros. Amén. Si no es el pastor solamente el que tiene que exhortar y hablar la palabra de Dios, amén, somos todos nosotros, es un amén, mandato. Sí, Mateo 28. Exactamente, Mateo 28 dice la pastora. Estos dos versículos no vamos a lograr seguir el versículo 3, 4 y 5. Guillermo, discúlpame. Perdón. ¿Están predicando? No, que Pablo, el apóstol, apela a las misericordias de Dios. Le dice, hermanos, les ruego el amor que Dios le ha tenido, por la misericordia que Dios en vuestros cuerpos, le habla de su cuerpo, no le habla de su espíritu, de algo, como si usted, algo espiritual o místico, sí, sino que le dice, qué cosa extraña, ¿no? Sí. Sino que a algo físico, algo que ustedes pueden tocar. Entonces dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, en sacrificio vivo, santo, habla, bueno, santo tiene dos definiciones, sí, santo apartado y santo purificado. Presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, no traten, sino que presenten sus cuerpos de manera que agraden a Dios. Así es. Va a la iglesia, yo, una familia católica, pero en la iglesia católica llega y va, persina, no toma conciencia, hace automática, por costumbre, o porque alguien se lo enseñó o así lo aprendimos. En realidad uno tiene que estar consciente frente a quién le va a rendir culto. Tiene que estar consciente en su mente, decir, voy delante de Dios, y como voy delante de Dios, tengo que ir de manera que a Dios le agrade, de una manera que a Dios le agrade. ¿Será esto? Bueno, mi cuerpo santificado, mi cuerpo limpio, tanto exteriormente como interiormente. Algo que realmente yo lo haga, a ver, porque habla de sacrificio, y sacrificio es algo que cuesta. Una lucha. Es una lucha. Luchamos contra nuestra pereza, luchamos contra la distancia, el cansancio, esto mismo que hoy estamos... Las tentaciones. Esto que estamos es un sacrificio. Exacto. Y es algo que agrada a Dios, porque ustedes podrían estar en teleserie, o podrían estar compartiendo con sus amistades o haciendo otra actividad que les diera entretención o placer, pero están sacrificando la palabra de Dios, y esto es lo agradable. A pesar de que el mundo me dice una cosa de la Constitución, pero es de la palabra, de esta otra Constitución, Constitución que tiene el pueblo de Dios. Aleluya. Amén. Esto es lo que tiene. Voy a salir del tema. No, se han repartido con
como 1 millón de libritos de constitución. Pero esta es la constitución que tiene el pueblo de Dios. Los hijos de Dios. Dios y esta constitución nos dice que nosotros tenemos no un presidente, tenemos un rey. Amén, gloria a Dios. Llamamos Jesucristo. Así Amén. es, amén. Él es nuestra autoridad, Así es. amamos a ese rey. Y esto se basa en lo que dice esta. Nuestro comportamiento tiene que ser, nos cuesta tanto algo apartado del mundo, fuera del mundo, de lo mundano, y que agrade a Dios. Amén. Esto es vuestro culto racional. Amén. Amén. Este será su culto racional. Amén. Sí. Yo Pastora. puedo leer Adelante, pastora. Efesios 6:20. Amén. 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu son de Dios. Amén. O sea, él pertenece a él. Claro, O sea, por eso es porque hemos agradable sido para él. comprados a precio de sangre. como Claro, dice, por eso comprado. es agradable a él, porque Precio, él, dice, por un precio, por por eso, lo porque que dio el él, Señor. él pagó y Ujú. nosotros con eso él se agrada. Amén. Así es. Mira, mira qué lindo, ¿ah? Qué Sí. hermoso. Y bueno, presentar como algo que nace de nuestro sentir, ¿ya? De una decisión. Anótelo ahí. El sacrificio, decisión personal frente a Dios. Ni a los hermanos, ni a los músicos, es a Dios para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, tú, hermano, y yo tenemos que decidir vivir para Dios Amén. como un fundamento de presentar esto hacia Él, como algo que tú decides, algo. Así es. ¿Me entendí? ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que decidir hoy día, ahora, vives para Dios. Y eso es un fundamento, ¿ya? Amén. De presentarte ante Él con en una decisión personal. Amén. ¿Me entiendes? De eso se traduce. O sea, el fundamento, debemos entender esta base que está en el versículo 1 y 2, fundamento, para comprender, ¿para qué tenemos que tener este fundamento? ¿Para qué? Yo me imagino un hijo que no le entiende a su padre. Qué terrible cuando un hijo no entiende, yo me trato de imaginar. Y aquí dice, debemos entender esta fase, el fundamento, para comprender la verdadera voluntad agradable y perfecta. Amén. Porque cuando nosotros pensamos la voluntad de Dios en portarme bien, pero eso es Dios quiere más para nuestras vidas. Tiene que ver con propósitos más grandes que tener los valores, que es importante. Si yo me porto bien, si no hago esto, ¿no? Eso es lo que quiere Dios. No es solo eso la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y para entender que el versículo 1 y 2 de Romanos 12 tiene un fundamento, que es presentar una de esas cosas, nuestros cuerpos, a Él. La pastora, ahí en el texto que nos comprado a precio, no a crédito, hermana. No fuimos, no, Dios no ocupó la tarjeta Falabella ni la Ripley, no. Él pagó al contado con su sangre. Cristo pagó con su sangre y no somos deudores de nada, Amén, porque Él pagó por nosotros. La Biblia presenta este fundamento para conocer la voluntad de Dios. Ahora, mira lo que Dios a mí me dijo a mí aquí en esta palabra. ¿Quieres conocer mi voluntad contigo? ¿Quieres conocer lo que yo quiero para tu vida? Entonces tú tienes que saber que aquí hay un fundamento en Romanos 1:12. Sigue estos pasos, me dice. Sigue estos pasos. Es una decisión lo que tú tienes que hacer.
No es algo emocional, no es algo sobrenatural, no esperes un rayo que venga sobre ti, sino es una decisión racional. ¿Se entiende? Es un no conformarse a este mundo. Yo quiero que participen, vamos. Bueno, para alargar un poquito, pero estamos aprendiendo. Y para eso estamos aquí, para Vamos aprender. nomás. Exactamente. O sea, yo les puedo decir, no vayan a creer que yo me la acepto, ni mucho menos, pero he vivido muchas cosas porque Dios lo ha permitido que aprendiera. Yo una vez me recuerdo que yo llegué en la iglesia, ¿no? Yo le digo a una hermana de la iglesia que vivía al lado de mi casa, era mi vecina también. Ay, Dori, va a predicar fulanito. Pero cuando él predica, no sé, yo no siento nada. Dije yo esa palabra. Mira, hermano, qué sacudión me dio el Señor. Cuando llegué a la iglesia, que el pastor empezó a hablar, porque hay algo que nosotros tenemos que tener presente. Nosotros, como decís vos, ¿no? O sea, estás hablando acerca de eso. Nosotros tenemos que conocer aquí a Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esto, aquí en la palabra. Yo no puedo hablarle a nadie y decirle que Cristo sana si yo no tengo como un ejemplo, por decir algo. ¿Cómo decirle eso? Por eso que nosotros, cuando llegamos al servicio, nosotros no debemos estar a esperar que Dios venga. No, cantar, aplaudir. No, tenemos que ir con la mentalidad. Yo voy a tener un encuentro con el Señor, porque dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él. Y no por lo que sienta, no por lo que sienta, ahí está Él. Aquí está el Señor presente. ¿Por qué? Porque aquí habemos más de 2, más de 3. Estamos reunidos en su nombre, estamos aprendiendo. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros aprendamos de Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra. Por eso que en el día a día con Él, de muchas cosas, porque no lo sabemos, nosotros no somos perfectos, vamos a ir hacia la perfección. Entonces, en el día a día tenemos que decirle de muchas cosas que no las sabemos. Señor, enséñame. Señor, yo quiero que me dirijáis en esto. Carne que jala para abajo, porque ella salió de la tierra y por eso que jala para abajo. Espíritu Santo, el Espíritu, que es el que quiere que nosotros aprendamos lo espiritual, que lo busquemos día a día cuando nos vamos a presentar delante de Dios. Ese es un sacrificio vivo, sí. Muchas veces es verdad, como que yo pudiera estar acostadita y llegar a la cama con los pies estiraditos. Estamos haciendo un sacrificio. Amén. Más nunca como el que hizo Cristo. Porque los sacrificios que nosotros hacemos es así. Estas cosas no padeció por nosotros. ¿Cuántas cosas no le hicieron para que nosotros hoy para que nosotros hoy podamos escoger? Bueno, todos en la fe. Pero aquí para que los de nosotros también alcancen esas misericordias que son nuevas cada mañana. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ir, vamos para la iglesia con una mentalidad. Yo voy a adorar al y como a ese yo adoro, yo voy. No es por lo que sienta, así no sienta nada. De pronto, y nos podamos quedar pegados y va a ser. Entonces, tenemos o sea, tener todos los días, porque a medida que nosotros hablamos con una persona, ¿verdad? Le vamos conociendo. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Si nosotros oración, pero Él nos habla a través de su palabra. Entonces, ahí vamos conociendo cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere, y tantas cosas, porque misericordia, aquí nos dejó escrito para todo el mundo, hasta porque la palabra nos habla hasta del vecino. El extranjero. Y de también. Todo, ay, Dios mío, de los extranjeros, de todo, para todo. Entonces, eso es lo que de buscar, aunque sea una hora. Es que, bueno, en la mañana no pude la hora, pero yo voy a buscar a ver si puedo estar una hora, hora y media. Que ahorita es nada, porque ahorita el tiempo como está pasando, tú estás así. Aprender de su palabra y poder presentarnos delante de Él.
Hay un día Así es. en Timoteo 2:15, creo que es 2 Timoteo, procura con diligencia como obrero aprobado, que no utiliza bien la palabra de verdad. Hay muchas cosas. Ve, al enemigo nosotros palabra. Amén. Si nosotros tenemos que tener la unción de Dios, nosotros podemos decirle la palabra y así, y él tiene que paralizarse. Él tiene. Amén. Pero si no conocemos, podemos salir como aquí en la Biblia hay unos que salieron avergonzados que jugaron y tuvieron que salir corriendo. Entonces, tenemos que presentarle a Dios. Yo sé que esto no es fácil para nadie porque todos tenemos situaciones que si el trabajo hay que ir buscando la forma. Amén. 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 Prosigamos. No, excelente, excelente, hermana Daisy. La felicito, muy bien. Esto se trata, que compartamos este momento nosotros y aprendamos en conjunto. La verdad es que este desafío que me tocó a mí, creo que el Señor me obligó tras de todo lo que le está pasando al pastor papá, pero sabe que ha sido de bendición para mi vida. Amén. Te decía, yo nací en una cuna cristiana, pero Dios hoy día me está diciendo cosas que yo no había visto hace muchos años atrás. La verdad que todos estamos aprendiendo. Amén. Entonces, Guillermo, Dios te bendiga. Cortito. Sigo con la palabra, concentrándome. Dice, os ruego que vuestros cuerpos, ¿por qué recalca tanto cuerpo? Y en varios versículos, aparte del que leyó la hermana, también que somos un cuerpo, y cuando leamos los dos, referencia al cuerpo. Exacto. Allá vamos. Vamos. No, que me recuerdo de una hermana que una vez dijo en una iglesia donde yo asistía antiguamente, dijo, hoy no, varias veces que no iba, no ir al culto, pero en el espíritu estoy allá. Entonces, el pastor públicamente le dijo, la hermana Jacqueline me dijo, sí, pero en el espíritu está aquí. Entonces dijo, no, en la reunión, en los cultos, necesitamos cuerpos, porque dice, no dejé de congregar. Claro, eso por un lado. Y había otra hermana, y escucho este comentario siempre, que David, el rey David, temprano te buscaré, de madrugada te buscaré. La sábana de la frazada, sino que él se le vernáculo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Hay una hermana que siempre me dice, yo oro al Señor, temprano, acostadita, tapadita, con mi oración. Yeah. Pero otra cosa y el sacrificio. El sacrificio. A él, el sacrificio que debe hacer cada persona. Yeah. Porque es un sacrificio. Pero en esto, mientras hablaban, cuando vino a enfrentar el Calvario, lo sufrió en su alma y en su espíritu, pero lo que más, su cuerpo. Así es. Su cuerpo sufrió, se puede decir, el martirio más un ser humano en el universo ha experimentado. Y lo hizo como humano, no espiritualmente, ni en su deidad. En su cuerpo sufrió los latigazos, sufrió la corona de su cuerpo, sufrió las heridas, sufrió los golpes, sufrió los clavos que clavaron su... Entonces, es un sacrificio. El Evangelio sacrificio, no es comodidad. Para eso empleamos nuestro cuerpo. El ir a la iglesia, el saber, concentrarnos, disponer
mentalmente y espiritualmente voy a adorar el que se sacrificó por mí. ¿Cómo? Pablo, con esto termino, Pablo dice el castigo que él había recibido, dice, llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, yo también, golpes, piedrazos, latigazos, por hablar de este mensaje. El Evangelio quiere sacrificio. Amén. Amén. Mi hermano Guillermo hablaba de eso, del sacrificio que tiene que ser en presente, y aquí donde no nos alcanza el tiempo, la próxima clase, ahí estamos pegados en el 1 y el 2, el pastor me va a retar. Pero sí o sí, la próxima. Sí o sí pasamos ya en la próxima, terminamos este capítulo, ¿cierto? Este primera parte, pero se me venía a la mente, y en el próximo habla de primero no menospreciar más de lo que somos en Cristo. Bien, entonces se me venía a la mente, por ejemplo, una hermana, que no voy a dar nombre para no dañar a los inocentes, una hermana que conoce mucho de la palabra, dijo, no, el sábado yo no fui a la iglesia porque estaba muy cansada, y yo siento que el Señor no se merece eso. Y ahora me doy cuenta que esa hermana desobedeció la palabra, porque la palabra no nos dice eso. Nos dice que debemos hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional, la decisión. Y en ese instante ya desobedecimos, así sin querer. Y por eso la Biblia dice, por eso no porque sabemos más de la palabra, somos como obsoletos a equivocarnos. ¿Me entienden? Erramos porque no conocemos las Escrituras. Por eso erramos. Entonces, lo que deberíamos haber hecho ahí es haber ido con el cansancio, con los pies arrastrando, cuando dice nuestro pastor, si usted está enfermo, usted no puede caminar, venga arrastrando a la iglesia. Ahora yo entiendo lo que dice el pastor. Servicio vivo, agradable y santo para el Señor, porque es mi culto de razón, de una decisión, de un objetivo, algo tangible, algo que toco. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos dice Pablo. Acá, para ir avanzando, es una decisión personal, es algo que no nos debe conformar a este siglo, es un culto racional formado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que nos presenta la Biblia en el fundamento. Ahora bien, cuando hablamos de transformar, ¿cierto? Habla de una metamorfosis, lo vimos. Y una metamorfosis es igual a una transfiguración. ¿Y dónde vemos una transfiguración? ¿En quién, pastora? En Cristo. En Cristo vemos una transfiguración. Ahora, metamorfosis, Jesús se transfiguró y la gente quedó amada, ¿cierto? Entonces, la metamorfosis es sacar al exterior lo interior. Ojo, en este camino que vamos hasta aquí, recibimos a Cristo, buscamos una transformación, ¿cierto? Entonces yo, en esa transformación, es una metamorfosis. Saco al exterior lo que hay en mi interior. Cuando Jesús se transfiguró, sacó lo que tenía dentro. O sea, la transfiguración. ¿Y qué es lo que tenía Jesús? ¿Qué es lo que tenía Jesús dentro? Tenía la gloria de Dios. Eso es lo que tenía Jesús, la gloria de Dios, y por eso la gente quedó pasada. Ahora bien, nosotros debemos sacar al exterior
lo que somos nosotros. ¿Y qué cosas somos nosotros? ¿Quién eres tú y yo? ¿Qué somos nosotros? Yo hago la pregunta, y esto para que lo meditemos. ¿Qué somos nosotros? Somos de Cristo. Somos, de ahí somos. Entonces, si somos de Cristo, nuestra transfiguración, ¿cierto? Metamorfosis, debemos sacar a quién nosotros de adentro. ¿A quién debemos representar? A Cristo. No tengo que representar. Por eso, cuando tengan que mirarme a mí, no tienen que mirar a Cristian. Tienen que mirar a Jorge. No tienen que mirar a Pablo. No tienen que mirar a Guillermo. Si Guillermo recibió al Señor en su corazón, ¿cierto? Tiene su transformación, ¿cierto? Él sabe que el fundamento es algo racional, es una decisión, ¿cierto? Lo de adentro hacia afuera. Y si él es el Hijo de Dios, si él es de Cristo, ¿qué? ¿A quién pasa? A Cristo. Entonces la hermana Daisy, cuando ve a Guillermo, tiene que ver a Cristo, pero eso depende de Guillermo. Depende de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros andemos caminando por ahí, a muchos no les gusta esto. Tienen que mirar a Cristo, no a nosotros. ¿Por qué, hermano? Hemos presentado nuestras vidas a Dios. Amén. Decisión de renovar nuestra mente, entregar nuestro cuerpo en sacrificio a Él. Este es el fundamento que nos ayuda. De esta forma, el fundamento nos ayuda en lo que más queremos en esta vida. Es conocer la voluntad de Dios para nosotros. Es la única forma de conocer la voluntad de Dios para tu vida. Seguir estos pasos, saber que hay un fundamento, saber que hay una decisión. No hay otra forma. Mira, yo quiero que anote lo siguiente. 5 puntos en Romanos 12, importante. Anota. Fundamento claro. ¿Qué es lo que es eso? Hay una presentación. Fundamento. No nos debemos conformar. No nos debemos conformar a este mundo. ¿A quién? A este mundo. Eso nos habla el versículo 1 y 2. 3, que hay una metamorfosis. O sea, una transformación nos pide. Tiene que ser el Señor de tu vida. Así de corta, dice Pablo. No hay nada más. O sea, en la transformación, tú decides que es el Señor de tu vida. 4 punto. Presentar. Habla de presentar. Aquí hay otro, digo, otra clave. Presentar. ¿Y qué es lo que es presentar? Es un acto de decisión. Y 5º punto, 5ª clave o 5º código, por tú lo quieras poner ahí, es el propósito de estos 2 versículos. ¿Cuál es el propósito de estos 2 versículos? Lo acabamos de hablar. Conocer la verdadera, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso debemos meternos en la Escritura. Conocer la voluntad de Dios. Mucha gente se pregunta, hermano, ¿cuáles son sus rituales? Pero no ha pasado por este proceso. No ha pasado por estas decisiones. Entonces, el fundamento nos ayuda. Lo que el fundamento nos ayuda es a conocer
nuestros dones espirituales. Allá vamos, para desenvolver en el ámbito cristiano bien. Yo te pregunto hoy día a ti, ¿sabes quién eres en Cristo? ¿Lo sabes tú en Cristo? Que yo antes de estudiar esto, conocer quién era yo en Cristo. Entonces, ya estamos terminando. En la primera parte, un fundamento. No nos debemos conformar a este mundo. Debemos tener una transformación. Estar, ¿cierto? Y el propósito, la verdadera voluntad agradable y perfecta del Señor. Pregunta. ¿Conoce usted la voluntad de Dios? ¿Sabes tú cuál es la voluntad para tu persona? ¿Sabes cuál es? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti o no? Sí. Amén. ¿Cómo la vas a saber? Pues transformando de otra manera, pensando de acuerdo a la palabra, lo que tiene manera de pensar. Amén. Amén. Si hoy estamos con una mente natural, con una mente mundana, con una mente por lo que nos inyecta la televisión, desde que uno comienza a ser cristiano, la voluntad de Dios, tiene que pensar con una mente transformada. Amén. Esta mente Amén. natural tiene que ser, Amén. esta cabecita tiene que ser cambiada. Si no es cambiada, si esta mente no es cambiada, no vas a conocer la voluntad de Dios, te lo aseguro. Hay mucha gente por el mundo hay muchísima gente dentro del ambiente cristiano, secular, dentro del ambiente religioso, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta? Cambiar la mente, porque nosotros estamos llamados a pensar, nosotros con la mente de Dios, de acuerdo a la voluntad, al propósito de Dios. Amén. Por eso es que mucha gente no sabe qué está haciendo dentro de las iglesias. No conoce. Va Bueno, en ya, una rutina. es una rutina. Ya vamos en el próximo versículo. Hay gente que no conoce sus dones, no conoce qué es lo que puede hacer, qué va a hacer dentro del cuerpo de Cristo. Pero en el próximo te lo vas a ver. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero para eso, para conocer lo que Dios quiere de tu vida, dónde te va a usar, dónde tienes que afinar tu mente Amén. a la mente de Dios. Amén. Si eso no sucede, entonces En vano. sí vamos a estar en serios problemas. Lo digo por experiencia. También tuve que ser mi mente guiada. Pero es bueno. Finalmente uno entiende que la voluntad de Dios es agradable. Es agradable. Amén. Es perfecta. Amén. 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 El próximo martes, si el pastor lo permite y el Señor igual, bueno, ya el Señor lo permite y el pastor lo permite, vamos a estudiar, vamos a seguir con el versículo 3, 4 y 5, donde vamos a ver importantes antes de conocer nuestros dones. Hay dos factores ahí importantes para conocer nuestros dones. Amén. Amén. Así que nos vamos despidiendo, pastor, ¿algo más usted? ¿No? Solo quería recalcar el culto racional es el devocional. Amén. Todos los días que tenemos que tener. Amén. Es un devocional diario. Amén. Una palabra Amén. diaria.